Hola, bienvenidos a todos. Hoy lo que nos corresponde es revisar el algoritmo genético, que sería nuestro tercer algoritmo de metaheurística que vamos a ver en este curso. Este algoritmo genético, como el nombre lo señala, lo que busca hacer es de alguna forma imitar el proceso de evolución biológica, de alguna forma llamándolo como la sobrevivencia del más apto. Vale decir, que las que se van a reproducir finalmente los elementos o los que van a sobrevivir en el tiempo son los más aptos. Entonces, para hacer ello, cada solución factible de un problema la consideramos como un cromosoma codificado, esa es una conversión que tenemos que hacer, los cual tiene un conjunto de genes. Y los códigos o las formas, digamos, de codificar más comunes que existen son los códigos genéticos de tipo binario, que serían 0 o 1, o también pueden ser numéricos, dependiendo del ejemplo que se quiera resolver. A modo de ejemplo, cuando tenemos una sola variable, ¿ya? Y queremos, supongamos, ¿no es cierto?, para codificar estos valores, que son valores discretos y que son enteros, por ejemplo, del número 0 hasta el número 8, la codificación que se utiliza es la codificación binaria, aunque este libro, el libro de Taja, enseña la codificación binaria un poco diferente a cómo realmente es, ¿no es cierto?, como corresponde, si ustedes revisan la literatura. O si revisan el libro de Hiller Lieberman, ellos sí señalan bien la codificación, pero la verdad es que para efectos de modelar un problema de optimización, da lo mismo en la forma, pero lo vamos a explicar. Eh, a modo de ejemplo, este número que está acá, el 1000, es equivalente a decir 1 por 2 elevado a 0, más 0 por 2 elevado a 1, más 0 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 3. ¿Sí? Y esto nos da 1, que es el primer número, o el segundo número que está ahí, ¿no? Y así sucesivamente se obtienen todos los números. Por ejemplo, el 7, que es el que está acá. ¿Por qué esta es la codificación del 7? Bueno, porque es una vez 2 elevado a 0, que sería 1, más una vez 2 elevado a 1, que sería 2, ahí ya habíamos sumado 3, 1 por 2 elevado al cuadrado, ahí vamos 4, más 3 serían 7, más 0 veces 2 elevado al cubo. ¿Sí? Esto nos da 7. Bueno, y así se codifican todos estos números. En el caso, por ejemplo, de que tengamos un problema de dos variables, digamos una variable x1, x2, o un par de soluciones x1 y x2, donde x1 solo puede tomar los valores posibles 0, 1 y x2 puede tomar los valores 0, 1, 2, 3. Entonces, lo que tenemos acá como pares son todas las combinaciones posibles, el 0 con el 1, con el 2, con el 3, el 0 con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3, y el 1 con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. O sea, 8 posibles pares. Y eso también se puede representar de forma binaria a través de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, el 0 con el 3 sería equivalente a 0, 0, 0. El 0 tendría esa característica y el 3 sería una vez 2 elevado a 0, que sería 1, más una vez 2 elevado a 1, que sería, que sería 2, más 1 serían 3 y un 0. ¿Sí? Esa es la codificación de eso. Entonces, el algoritmo genético consiste más o menos en lo siguiente, dentro del contexto de lo que tenemos nosotros, que son problemas de optimización. Tenemos un conjunto, ¿no es cierto?, de n soluciones factibles, que la conocemos como población, que tiene n entonces mayúscula cromosomas. La aptitud de un cromosoma se mide en términos de una función objetiva apropiada. ¿Sí? El término aptitud es la traducción en español, pero en inglés el concepto es conocido como fitness y es la forma de evaluar qué tan buena es la calidad de una solución obtenida. ¿Sí? Que de alguna forma tiene que ver con que si el objetivo que yo estoy persiguiendo es maximizar una función objetivo o minimizar una cierta función objetivo. Y un cromosoma más apto, como dice ahí, da un mejor valor, una mejor aproximación a la función objetivo. Y ese, qué es lo que es mejor, va a depender, como les explicaba recién, si es que es maximizar o minimizar el objetivo. La idea general entonces de algoritmos genéticos
es seleccionar dos padres a partir de una población. O sea, partimos con una población y determinamos dos padres. Esos dos padres tienen genes y esos genes de esos padres se cruzan y entonces se obtienen hijos, ¿no? Luego que se cruzan y posiblemente se mutan, que es otra posibilidad que vamos a ver más adelante, se producen los dos hijos, ¿ya? ¿Y el algoritmo de qué forma continúa? Bueno, esta descendencia, que son los hijos, ¿no es cierto?, reemplaza a los dos cromosomas más débiles, o sea, a los padres más débiles o menos aptos en la población, y así esto se repite una innumerable cantidad de veces hasta que se cumpla algún criterio de detención donde para el algoritmo. Entonces, la implementación real de este algoritmo genético requiere la verdad que detalles adicionales porque, que dependen bastante del problema específico que se quiera resolver. No es lo mismo la aplicación donde se quiera hacer, pero obviamente aquí estamos entregando los conceptos fundamentales. Y de la misma forma, las reglas para seleccionar a los padres y crear, ¿no es cierto?, los hijos también pueden variar, ¿sí? O sea, no hay una única regla general o únicas reglas generales, sino que van variando de problema a problema, pero eso es algo que de alguna forma se puede probar. Y acá nosotros hacemos un pequeño listado de algunas formas en las cuales se puede seleccionar a los padres. Por ejemplo, se pueden seleccionar a los dos padres más aptos. ¿Qué significa ellos? De mi población, yo selecciono aquellas dos soluciones que tienen mejor función objetivo. Segunda opción, digamos, para seleccionar los padres que se van a reproducir, por así decirlo, es seleccionar primero el padre más apto de la población, ¿cierto? Saber decir la solución, la mejor solución que se tiene en la población actual, y luego seleccionar a uno de los siguientes padres que me quedan, por así decirlo, en la población, seleccionando de manera al azar, ¿no? U otra opción posible para seleccionar los padres es derechamente los dos seleccionarlos al azar, ¿sí? O sea, generamos números aleatorios y los números aleatorios me dicen hay que seleccionar este padre y ese padre. Bien, los dos hijos se crean a partir de los dos padres que fueron seleccionados por alguno de los tres criterios que explicábamos recién. eh, y lo que se hace para obtener estos hijos es que se realiza un cruce genético, ¿ya? Y para hacer el cruce genético existen tres formas alternativas que se proponen acá en el libro de Taja. Uno es un cruce uniforme, otro es un cruce de múltiples puntos y otro es un cruce de un punto. Primero, el cruce uniforme, ¿en qué consiste? En este caso, el cruce uniforme consiste en que los genes comunes se aplican a a ambos hijos. Vale decir, se revisan los dos padres, la codificación, y los genes comunes se transmiten en las mismas posiciones. Y los genes restantes de un hijo se determinan al azar, por ejemplo, el primer hijo, mientras que el segundo hijo se obtienen a través del gen complementario. ¿A qué se refiere eso? Si es una codificación binaria, y yo tengo que el primer gen del primer hijo es uno, entonces el complemento sería cero y ese va en el hijo 2. Bueno, pasemos al cruce de un punto. ¿En qué consiste el cruce de un punto? Los genes de los padres, P1 y P2, se dividen al azar en un mismo punto. Uno define cuál es el punto donde se definen y luego se intercambian. Por ejemplo, el padre 1 lo podríamos escribir como P11, su primera parte, y P12, su segunda parte, ¿sí? Ahí está dividido en dos partes. Y el padre 2 sería P21 y P22, ¿ya? Luego, entonces, para obtener los hijos, a partir de este cruce con los cromosomas, lo que hacemos es que el hijo 1 conserva la primera parte del padre 1 y la parte 2 proviene de el corte, ¿no es cierto?, en el padre 2 y se agrega acá al hijo 1. Y en el caso del hijo 2 es lo contrario, o sea, la primera parte del hijo 2 proviene exactamente de manera directa del padre 2 y la segunda parte es el punto de corte, lo que quedó del padre 1. El cruce de múltiples puntos es parecido al cruce de un punto, pero la diferencia es que nosotros ampliamos este concepto. ¿Y qué significa eso? Entonces que un padre, por ejemplo, lo puedo dividir no solo en dos partes, sino que en tres. Entonces, cuando obtengo los hijos, yo decido de alguna forma cuál es la parte que se conserva y cuál es la parte que cambian.
En este ejemplo, podemos observar que la parte de al medio de los padres se cruzan, ¿no? O sea, en el fondo, la parte del medio del padre 2 pasa al hijo uno y la parte del medio del padre uno pasa al hijo 2. Sin embargo, las partes uno y 3 se conservan con respecto a sus padres. Bien, vamos a ver este algoritmo, cómo funciona en el ejemplo ya base que tenemos en este capítulo. Y para ello, primero vamos a partir con lo siguiente. Bueno, hay ciertas condiciones, digamos, criterios que hay que darse. Por ejemplo, un criterio inicial es cuál va a ser el tamaño de la población. En este caso, perdón, hemos decidido que n igual a 4 es el tamaño de la población. Eso significa que necesitamos a 4 padres, por así decirlo. Y para determinar ello, para determinar una solución inicial, tal como la que se obtiene acá, vamos a hacer un criterio aleatorio. Y para ello, nosotros sabemos que en nuestro problema, los valores posibles de la función, los valores posibles de x, como el rango factible, si lo quieren ver así, de los x, va desde el 1 hasta el 8, y cada uno de estos valores tiene la misma probabilidad de ocurrencia, que sería un octavo. Entonces acá escribimos la acumulada para ver en el fondo la comparación entre un número aleatorio y ver cuál es que corresponde a su elección, ¿no? Entonces, la primera iteración o la primera posición de este vector, ¿cierto? Comienza vacío. Nosotros elegimos o generamos un número al azar, 0,98. Bueno, 0,98 se encuentra entre 7 y 8, así que debemos elegir el 8 como valor acá, cuya codificación binaria sería 0001. Y si evaluamos la función objetivo en 8, nos da 70. Luego, en la segunda iteración, generamos un nuevo aleatorio. Ese nuevo aleatorio lo buscamos acá en la acumulada. Cae justamente en este tercer tramo. Así que sería 3 el número que se genera. Así que ya tendríamos 8 y 3. Y esta es la codificación binaria y la función, en este caso sería la aptitud, ¿no? O el fitness es 50. Luego, en la tercera iteración, generamos este número aleatorio. Con este número aleatorio, ¿no es cierto? 0,58 se encuentra aquí, así que generamos el 5. Con el 5, si lo codificamos binario, nos quedaría así. Y al evaluar en 5, esto nos da 100. Ese es el fitness o la aptitud. En la iteración 4, generamos un nuevo aleatorio. Por ese aleatorio nuevamente me da 5. Pero como 5 es un valor que ya yo obtuve o ya tengo en la solución, no lo puedo repetir como parte de la población inicial, así que tengo que buscar otro valor de x y por eso descartamos. Generamos un nuevo aleatorio entonces, y al generar este nuevo número aleatorio nos da que lo que tenemos que elegir es el 1. ¿Sí? De esta forma hemos construido una población inicial. ¿Para qué? Para poder empezar a iterar y construir de alguna forma, generar los cruces y con los cruces y eventualmente con la mutación generar nuestros hijos. Y la selección acá de padres va a ser de manera aleatoria, o sea, no se van a elegir los padres que tengan mejor función objetivo, por ejemplo, los que sean más aptos, porque si fuera por los más aptos tendríamos que elegir de todos estos que están acá, de los 4, los más aptos serían el padre 1 y el padre 2, ¿sí? O sea, el x igual a 3 y el x igual a 8, o el 8 y el 3, ¿sí? Y bueno, una vez elegidos los padres, que se elige como dice acá de manera aleatoria, vamos a hacer el cruce genético a partir de un cruce de un punto para generar los hijos. Entonces vamos a generar dos números aleatorios, R1 para seleccionar al padre 1 y R2 para generar al padre 2. Y como son 4 valores, ¿no es cierto? Cada uno entonces con probabilidad un cuarto, 0,28 nos daría el segundo valor de la solución, el que estaría ahí, que sería el 3. Y esto es casi el primero, o sea, es casi cero, ¿no es cierto? Entonces nos generamos el primero, y el primero sería el 8. Así que así elegimos que el padre 1 sería 3 y el padre 2 sería 8. Luego, si evaluamos la función objetivo en esos valores de x, tenemos que la aptitud para 3 es 50, que sería el primer padre, y para el segundo padre sería 70. Bien, bueno, en este caso es netamente una coincidencia que hayamos elegido los dos primeros
padres, o dos primeros miembros de la población como padres, puesto que son los que tienen mejor función objetivo, mejor aptitud, digamos, mejor fitness, pero es simplemente, como les explico, una coincidencia, es netamente al azar. Pero eventualmente, si utilizamos el criterio de elegir los mejores padres con las mejores aptitudes, tendríamos que haber llegado a la misma conclusión que tendríamos que haber elegido 8 y 3 como elementos a cruzarse, ¿no? Entonces, si nosotros codificamos el 3 en código binario que hemos enseñado acá, esto nos quedaría 1100, y en el caso del padre 2, que sería 8, sería 0001, 1 por 2 elevado al cubo. Y si ustedes se fijan de aquí, el único código que se repite en ambos padres es el código que está en la posición 3, que sería el 0. Entonces el 3 lo voy a traspasar al hijo 1 y al hijo 2, ¿ya? O sea, el código genético 0 se transmite a ambos hijos. Los genes restantes, ¿cómo se determinan? Primero para el hijo 1 de manera aleatoria y después para el hijo 2 a través del complemento. Entonces, para el hijo 1, yo voy a decir que el gen va a ser 1 si es que el número aleatorio se mueve entre 0 y 0,5, y si se mueve entre 0,5 y 1, sería 0. ¿Ya? ¿Puede ser al revés también? Sí, puede ser al revés, porque da lo mismo. Lo importante es como hay solo dos posibilidades, o 0 o 1, que cada una de ellas tenga un 50% de probabilidades de ser elegido. Entonces, los números aleatorios que generamos son 0,23. Si es 0,23, entonces el primer código elegido para el hijo 1 sería 1, que es lo que está ahí. El segundo es 0,73, entonces sería 0. Y para el cuarto código genético también es mayor a 0,5, así que sería 0. ¿Sí? Bueno, esto si lo tradujimos, perdón, lo traducimos en el X como tal, digamos como solución, sería X igual a 1, lo cual está correcto porque es dentro de las posibilidades factibles. Acuérdense que el X se mueve entre 1 y 8 discretamente. Y en el hijo 2, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, los siguientes cromosomas que faltan deben ser los complementos de los del hijo 1. Entonces, si acá hay un 1, acá debe ser un 0. Si en la segunda posición hay un 0 en el hijo 1, en el hijo 2 tiene que haber un 1, y así sucesivamente. Por ende, si traducimos esto, ¿no es cierto?, a un X, acá sería 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado al cubo, entonces 2 más 8 serían 10. Pero ¿cuál es el problema del 10? El problema del 10 es que 10 queda fuera del rango, ¿sí? O sea, 10 no es un hijo factible, por así decirlo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver algún mecanismo para lograr que sea factible. Bueno, y ese mecanismo, ¿no es cierto?, por el hecho de infactibilidad o por quedar fuera de este intervalo que acá se comenta, ¿cierto?, que es el de 1 a 8, es la mutación, ¿no? Entonces vamos a aplicar el concepto de mutación aleatoria, que básicamente consiste en reemplazar un gen con otro, y luego verificar si es que esta descendencia mutada es factible o no es factible, ¿no? Si es que persiste la no factibilidad, o sea, vale decir, si seguimos teniendo hijos que no son factibles, entonces debemos volver a crear una nueva descendencia, ¿ya? Vale decir, repetir el proceso desde los mismos padres, pero generar nuevos hijos. Bien, entonces, este proceso, como hablábamos anteriormente, puede repetirse cuantas veces sea necesario con el propósito de lograr factibilidad. O sea, yo no puedo generar hijos que no sean factibles. Entonces, usualmente se estila, bueno, esto también es un parámetro del algoritmo, vale decir, puede cambiar dependiendo del usuario que lo utilice, pero podemos decir que la probabilidad de mutación es aproximadamente 10%. ¿Qué significa eso? Que si nosotros generamos un número aleatorio, R, y ese número se mueve entre 0 y 10%, entonces se hace la mutación del gen respectivo. Si no, no se hace. Entonces, para el hijo 1, ya la secuencia de números aleatorios para cada uno de esos cuatro genes son los que están acá. Y si ustedes se dan cuenta, este número es mayor a 10%, este es mayor a 10%, este es menor a 10%, menor a 10%, y este también es mayor. Por lo tanto, el único gen que muta sería el tercer gen, ¿ya? Y como era 0, ahora va a cambiar a 1.
Y eso produciría que el hijo uno ahora ya no sería lo que teníamos antes, sino que sería 1, 0, 1, 0, lo que traduciéndole a x sería x igual a 5 y su evaluación, ¿no es cierto? O su fitness sería 100. En el caso del hijo 2 generamos cuatro números aleatorios nuevamente y notamos que el único que es menor a 10% es la posición 4, así que el gen 4 es el que muta y nos quedaría este hijo 0, 1, 0, 0, lo cual es equivalente a decir x igual a 2 y esa es una solución factible y su fitness o aptitud sería 60, ¿no? Entonces ahora sí, los cromosomas de ambos hijos son factibles, pero bueno, si ninguno produce una mejor solución. Eso no lo podemos saber de antemano, dado que esto es al azar, pero lo que estamos haciendo es generar como el reemplazo de la población. Entonces, hasta este momento, la mejor solución sería x asterisco igual a 3, que es de la población inicial. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Cómo continúa el algoritmo? Bueno, seleccionamos los padres menos aptos. Dado que produjimos dos hijos, hay que eliminar a dos padres. En este caso, los que tienen menos valor en la función objetivo son el 5 y el 1. Y los reemplazamos por los nuevos hijos descendientes, ¿no es cierto?, que se obtuvieron después de la mutación, que estos son el 5 y el 2. Por lo tanto, nuestra nueva población sería 8, 3, 5 y 2. ¿No? Y por lo tanto, ahora esto es lo que utilizamos para generar una nueva iteración del algoritmo genético. Y así trabaja este algoritmo para ese ejemplo. Bien, vamos a ver ahora a otro ejemplo que también lo hemos revisado en la otra heurística de búsqueda tabú y recocido simulado, que es el problema de secuenciación de las tareas en una sola máquina. Y en este caso, las definiciones que vamos a hacer son las siguientes. SK es la secuencia de tareas que vamos a utilizar para procesar la máquina bajo la iteración K. MSK sería la vecindad que tiene esta secuencia SK. Z sub K es el costo total, lo que nosotros queremos minimizar, que incluye retención, ¿no es cierto?, y penalización. Retención a lo que nos referimos es básicamente que la tarea fue hecha con anticipación, por lo tanto hay que pagar un costo por mantener usando un espacio en bodega. Y penalización es cuando entregamos de manera tardía la tarea. Y ese asterisco representa entonces la mejor secuencia disponible hasta el momento durante la búsqueda, o sea, es como la solución óptima, entre comillas, hasta el momento. Y Z asterisco sería el costo óptimo o el costo asociado a esta secuencia óptima. Óptima, entre comillas, porque sabemos que es solamente lo mejor que hemos conseguido, pero no tenemos cómo garantizar que efectivamente sea óptimo. Entonces, vamos a comenzar con un par de ejemplos para explicar cómo aplicaría en este caso de las secuencias el algoritmo genético. Entonces, un padre, ¿no es cierto? Vamos a definirlo como la tarea 1 primero, después la 3, la 5, la 2, la 4, y otro padre sería 5, 4, 2, 3, 1. Entonces, para poder definir, ¿no es cierto?, los hijos, vamos a utilizar un cruce, como dice aquí, de punto aleatorio. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Que aleatoriamente determinamos algún punto de cruce, en este caso en particular lo que se determinó es que en el punto 3. ¿Y qué significa un cruce de punto aleatorio que sea en la posición 3? Significa que los hijos van a conservar las primeras dos genes, digamos, del padre, tanto del padre 1 como del padre 2. Entonces el padre 1 le pasa el 1 y el 3 al hijo 1. Ah, perdón, perdón. Me equivoqué, la verdad, porque estos se cruzan, ¿no? El 1 y el 3, los genes 1 y 3 del padre 1 no son pasados al hijo 1, sino que al hijo 2. Y los genes 5, 4 del padre 2 son pasados al hijo 1. Así es, efectivamente. Y luego, entonces, los genes restantes, ¿cómo se determinan? A partir de sí el padre respectivo, quitándole los que ya fueron asignados. ¿Cómo es eso? En el caso del hijo 1, ¿no es cierto? Si miramos la secuencia del padre 1, que sería 1, 3, 5, 2, 4, y le quitamos lo que ya hemos asignado, que son los primeros dos genes del padre 2,
Los no asignados que nos quedan, y en el orden respectivo sería uno, el uno no ha sido asignado, luego el 3 tampoco el 3 ha sido asignado, el 5 ya fue asignado, el 2 no, y el 4 sí. Por lo tanto, esto que nos queda, uno 3 2 es lo que se agregaría para completar los genes del hijo uno, que sería esta nueva secuencia, 5 4 1 3 2. Y se hace lo mismo, de manera similar, digámoslo así, para el hijo 2. Entonces, sabíamos que los primeros dos genes del hijo 2 son los primeros dos genes del padre uno. Y yo reviso la estructura, digamos, genética del padre 2 y le quito los genes ya asignados al hijo 2 para obtener los faltantes. Y esto sería 542. Y eso es lo que se agrega finalmente aquí para completar la secuencia del hijo 2. Para seguir con una mutación, entonces lo que tenemos que hacer es darnos primero una probabilidad, la cual estamos dispuestos a usar como posibilidad de mutar. Generamos un aleatorio 1 y este aleatorio 1 es mayor que el 10%, ¿cierto? Como es mayor a 10%, entonces significa que el hijo 1 no lo vamos a mutar. Sin embargo, el aleatorio 2 sí cae dentro de esta probabilidad de mutación, así que vamos a mutar. Y para mutar, entonces vamos a seleccionar dos posiciones que vamos a cambiar y para ello generamos entonces dos números aleatorios, ¿ya? 0, 19, 24 nos dice de alguna forma que lo que tenemos que mutar es la primera posición, ese es 1, y 0,82 nos daría la última posición, la quinta, respectivamente. Entonces estos dos mutan o se intercambian generando este MS2, este nuevo hijo que sería 2, 3, 5, 4, 1 como secuencia. Bien, entonces acá lo que empezamos a mostrar ya es en más detalle. Acá lo que tenemos es en la iteración 0 una selección de la población base o la población original, ¿no es cierto? Ahí están los cuatro padres. Y la población fue generada de manera aleatoria, ¿ya? Y el criterio que se utiliza para decidir cuáles de esos elementos de la población van a ser los padres que van a cruzarse para generar los hijos, el criterio va a ser primero el mejor fitness, ¿no es cierto? La mejor aptitud. En este caso sería el padre 4, pues si usted revisa el padre 4, este es lo que produce un costo más pequeño. Y luego, de los tres restantes, nosotros elegimos un padre al azar. En este caso se eligió al azar y resultó ser que el padre 3 había que elegirlo, ¿ya? Luego se define el criterio para el cruce. Bueno, ya habíamos hablado que era un cruce, ¿no es cierto?, de un punto, y en este caso en la posición 3. Entonces, como de alguna forma aquí lo que hicimos fue demarcar con colores distintos cuáles son los, los genes que directamente se heredan al hijo contrario, ¿no es cierto? Y cuáles son los que quedan restantes para completar los genes de cada hijo. Entonces, los primeros dos genes del padre 2 se pasan al hijo 1 y los primeros dos genes del padre 1 se pasan al hijo 2. Eso es lo primero. Luego, ¿cómo se completan estos genes? Es a partir de los que quedan, ¿cierto? En el caso del hijo 1, el padre 1 tiene los genes 4, 1, 5, 2, 3, que si le restamos lo que ya tiene asignado el hijo 1, nos quedaría 4, 1, 5. Y esos son los que se agregan directamente en esta parte. De la misma forma, para el hijo 2, el padre 2 tiene los genes 3, 2, 1, 4, 5. Si a esto le quitamos los genes ya asignados, que son 4 y 1, nos quedan que los genes disponibles en el orden que corresponde son 3, 2 y 5. Y este 3, 2, 5 es lo que se agrega acá al final del hijo 2. Luego de tener los hijos, vamos a hacer mutaciones. En este caso vamos a hacer mutaciones en ambos hijos. Eh, y el tipo de mutación que vamos a hacer es de intercambio también aleatorio,
Y en este caso lo que vamos a hacer es que va a mutar, por ejemplo, para el hijo uno intercambiamos las posiciones 2 y 5 y en el caso del 2 la uno y la 5. Y al hacer eso, nos quedan estos nuevos hijos, por así decirlo. Por ejemplo, y acá está y cuánto es el fitness o la aptitud de este nuevo hijo y esta es la aptitud del otro hijo. Bien, finalmente estos dos hijos son los que van a ser reemplazados, o mejor dicho, los que van a reemplazar los peores padres que se tienen en esta población original. Si ustedes revisan la población original acá, los dos más malos son estos. Estos que están acá tienen pésimo costo, muy alto, entonces hay que reemplazarlo por estos otros dos, y así se forma una nueva población original. Y así entonces se tiene esto que está aquí, y luego nuevamente la iteración es la misma. Acuérdense que de estos cuatro lo que se elige primero es el mejor padre, el mejor fitness, en este caso sería este, y luego se genera el segundo padre al azar. En este caso, los padres al azar elegidos fue el padre uno, ¿ya? Y vamos a generar un número al azar también para decir que el cruce de puntos se inicia en la posición 4, ¿ya? Entonces, como se inicia en la posición 4, los primeros tres elementos se heredan del padre contrario. Por ejemplo, aquí los primeros tres elementos del padre 2 se pasan al hijo uno y los primeros tres elementos del padre uno se pasan al hijo 2. Y los otros dos se sacan por lo que quedan disponibles, como lo explicamos en la lámina anterior. Luego mutamos estos hijos, ¿no es cierto? En este caso, las posiciones 2 y 3 para el hijo uno y las posiciones 2 y 4 para el hijo 2 y obtenemos esta nueva solución que está acá. Y luego esa nueva solución que está acá debe reemplazar a los más malos padres que habían anteriormente en la población. En este caso, el más malo sería 512 y 534. Y así tenemos una nueva población, lo cual seguimos con la misma lógica para seleccionar los padres, para mutar, para hacer los cruces, perdón, y después para mutar finalmente. Por ejemplo, acá se decidió hacer ninguna mutación en el hijo 2, básicamente porque al generar número aleatorio no nos dio que fuera necesario mutar, ¿no? Y quedamos con estos últimos dos como hijos. Bueno, y así sucesivamente, entonces seguimos y bueno, en la tercera iteración llegamos a que de alguna forma la mejor solución hasta el momento sería este, ¿no? Así que esta sería la mejor secuencia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es entonces un resumen de cómo funciona el algoritmo genético. Entonces primero generamos una población aleatoria X que tiene n cromosomas factibles. Cada cromosoma S en la población seleccionada tenemos que evaluar su aptitud o fitness, ¿no es cierto? O función objetivo, como le quieran llamar. Y registramos como en ese asterisco cuál es la mejor solución disponible hasta el momento, ¿no? La cual generalmente se va a ir heredando dentro de la población, ¿no? Luego codificamos cada cromosoma mediante una representación binaria o numérica, dependiendo del caso, y seleccionamos después dos cromosomas padres de la población, o sea, seleccionamos quiénes van a ser los que inicialmente se van a cruzar, qué elementos. Luego definimos el cruce de los genes padres para crear los dos hijos y luego de eso mutamos a los genes correspondientes del hijo al azar en caso de que corresponda. Luego de eso, si las soluciones resultantes no son factibles, volvemos a repetir el paso 4, digamos, para evitar la infactibilidad o lograr que finalmente tengan hijos factibles. Y si no, entonces reemplazamos a los dos padres más débiles con los nuevos hijos para una nueva población y actualizamos ese asterisco, ¿sí? O sea, si encontramos finalmente que los hijos son factibles, los reemplazamos y mejoramos la población y volvemos a iterar. Si llegamos a una condición de término, nos detenemos y ese asterisco representa nuestra mejor solución. De lo contrario, vamos hasta el paso 4 nuevamente, vale decir, seleccionamos dos cromosomas de la población X, como padres de la población X.
Bueno, esto visto como un diagrama de flujo sería básicamente esto. Comenzamos el algoritmo, generamos una población inicial aleatoria, luego evaluamos la aptitud de cada uno de los elementos de esa población, codificamos los cromosomas, dependiendo del caso es binario o numérico, luego seleccionamos a los dos padres que vamos a cruzar, luego de eso seleccionamos los genes, vamos a hacer el cruce, perdón, de los genes para obtener los dos hijos, luego veamos si hacemos una mutación al azar. Vemos si estos hijos finalmente que obtuvimos son factibles. Si no son factibles, volvemos a seleccionar entonces los padres, ¿cierto? Y volvemos a cruzarlos y ver si este cruce me produce, y con la mutación respectiva, un mejores hijos o hijos factibles, ¿no? Si los hijos son factibles, entonces reemplazamos los nuevos hijos, ¿no es cierto?, por los padres más débiles, como se señala ahí, o sea, los que efectivamente no generan mucho valor para el objetivo que se persigue en el problema. Y luego preguntamos si se cumple la condición de término. Si se cumple la condición de término, terminamos el algoritmo. Si no, entonces volvemos a seleccionar nuevamente los dos padres más aptos dentro de esta nueva población actualizada y volvemos a generar los hijos y así sucesivamente. Bien, con esto damos por terminado algoritmo geométrico y la siguiente clase vamos a ver cómo estas metaheurísticas aplican específicamente a los problemas de programación lineal entera. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.